En el universo simbólico de Sagitario, las falsas amistades también pueden representar una prueba relacionada con la libertad emocional. Este signo suele necesitar espacio, movimiento y autenticidad, pero precisamente por ello puede atraer a personas que confunden su generosidad con disponibilidad permanente. Hay quienes interpretan su capacidad para escuchar como una obligación de estar siempre presentes, su optimismo como una fuente inagotable de energía y su espíritu protector como una puerta que nunca debe cerrarse. Sin embargo, ninguna amistad verdadera debería convertir la bondad de Sagitario en una deuda. La influencia de Júpiter hace que Sagitario tenga una tendencia natural a ampliar los horizontes de quienes le rodean. Puede impulsar a un amigo a comenzar un proyecto, animarlo cuando ha perdido la confianza, presentarle nuevas posibilidades o incluso ayudarlo a descubrir capacidades que desconocía. El problema aparece cuando esa persona empieza a necesitar constantemente la energía de Sagitario para avanzar. Entonces puede surgir una relación desequilibrada en la que uno inspira y sostiene mientras el otro recibe, absorbe y exige. Sagitario puede tardar en advertirlo porque disfruta ayudando, pero llega un momento en que comprende que una amistad no puede funcionar como una fuente unilateral de combustible. También existen personas que se acercan a Sagitario por su capacidad para decir aquello que otros no se atreven a decir. Su sinceridad puede convertirlo en una especie de confidente, consejero o referente dentro de un grupo. Una falsa amistad puede aprovecharse de esa cualidad buscando información, secretos o conocimientos que después utiliza en su beneficio. Sagitario puede descubrir entonces que determinadas conversaciones privadas terminaron convirtiéndose en comentarios públicos, rumores o armas emocionales. Esa experiencia puede enseñarle una de las lecciones más importantes de su evolución: la sinceridad no exige revelar absolutamente todo. La madurez de Sagitario consiste en comprender que la autenticidad también necesita límites. Ser transparente no significa ser completamente accesible. Tener buen corazón no significa entregar las llaves de la propia intimidad a cualquiera. La energía jupiteriana se vuelve más poderosa cuando aprende a expandirse con discernimiento. El fuego sigue ardiendo, pero ahora existe una puerta que protege la llama del viento. Las falsas amistades pueden aparecer igualmente a través de la competencia silenciosa. Alguien puede querer estar cerca de Sagitario mientras mide constantemente sus logros, sus relaciones, su apariencia, su popularidad o su capacidad para avanzar. La amistad comienza entonces a convertirse en una competición que Sagitario quizá ni siquiera había aceptado. Cada triunfo genera una comparación, cada oportunidad provoca incomodidad y cada nuevo paso parece despertar una necesidad de demostrar quién está por encima. Pero Sagitario no necesita vencer a sus amigos. Necesita crecer. Y cuando comprende que alguien solamente puede sentirse bien si él fracasa, la relación pierde su sentido. El verdadero amigo no necesita apagar otra estrella para demostrar que también posee luz. Existe además una forma de falsedad más sutil: la persona que utiliza el pasado de Sagitario para mantenerlo atrapado en una versión antigua de sí mismo. Puede recordar constantemente errores cometidos años atrás, antiguas relaciones, decisiones equivocadas o momentos de debilidad. Desde una perspectiva astrológica, esto choca directamente con la naturaleza evolutiva de Sagitario. Este signo necesita aprender, avanzar y ampliar su experiencia. Una amistad que continuamente lo devuelve a quien fue puede convertirse en una especie de ancla invisible. Sagitario puede cambiar de opinión, modificar sus prioridades, descubrir nuevas creencias y abandonar caminos que ya no representan su identidad. Eso no significa necesariamente incoherencia. En términos simbólicos, significa crecimiento. El arquero apunta hacia un objetivo, aprende durante el viaje y puede descubrir otro horizonte más elevado. Quien realmente lo aprecia comprende esa transformación; quien solamente estaba cómodo con su antigua versión puede intentar frenarla. Después de varias decepciones, Sagitario puede desarrollar una capacidad extraordinaria para distinguir la energía de una persona. No necesita conocer todos sus secretos. Observa cómo habla de quienes no están presentes, cómo reacciona ante el éxito ajeno, cómo trata a alguien que no puede ofrecerle ningún beneficio y cómo actúa cuando Sagitario establece un límite. Es ahí donde aparecen las verdaderas intenciones. Porque la máscara suele caer cuando desaparece la utilidad. Si una persona sigue presente cuando Sagitario no puede ayudarla, cuando no puede ofrecerle diversión, contactos, oportunidades o atención constante, entonces existe una posibilidad mucho mayor de que exista un vínculo auténtico. La amistad verdadera no se alimenta únicamente de momentos extraordinarios.
También sobrevive al silencio, a las diferencias, a los cambios de etapa y a los periodos en los que cada persona necesita concentrarse en su propio camino. Sagitario aprende entonces que una amistad auténtica no invade su libertad ni le exige demostrar continuamente su lealtad. No utiliza el miedo a perder la relación para manipularlo. No convierte cada distancia en una ofensa. No interpreta cada decisión independiente como una traición. Al contrario, entiende que dos personas pueden quererse profundamente y continuar siendo libres. Y esa comprensión transforma por completo su manera de relacionarse. El Sagitario que antes podía entregar confianza demasiado deprisa comienza a observar. No se vuelve frío, se vuelve consciente. No deja de amar, aprende a elegir. No cierra su corazón, coloca guardianes en la puerta. Desde la perspectiva simbólica de Júpiter, esta es una de sus grandes victorias, convertir la experiencia en sabiduría sin permitir que la decepción destruya la esperanza. Las falsas amistades pueden haberle enseñado a desconfiar de determinadas personas, pero no tienen por qué enseñarle a desconfiar de la vida. Así, el arquero continúa su recorrido. Algunos nombres quedan atrás, algunas historias pierden fuerza y algunas relaciones desaparecen sin necesidad de grandes batallas. Pero con cada desprendimiento, Sagitario recupera una parte de su energía. Las falsas amistades que rodean a Sagitario no siempre aparecen bajo una apariencia hostil. Algunas llegan disfrazadas de complicidad, de admiración, de bromas compartidas o incluso de una intensidad que parece demostrar una conexión extraordinaria. Precisamente por eso pueden resultar difíciles de identificar al principio. Sagitario está acostumbrado a reconocer el peligro cuando éste se presenta de frente, pero puede tardar más en detectar aquello que se esconde detrás de una sonrisa amable. Su naturaleza de fuego le hace valorar la espontaneidad, la confianza y la libertad, y en ocasiones puede interpretar la ausencia de malicia propia como una prueba de que tampoco existe malicia en los demás. La energía de Júpiter hace que Sagitario tienda a conceder margen a las personas. Puede observar un comportamiento extraño y pensar que simplemente se trata de una mala etapa. Puede descubrir una contradicción y decidir esperar antes de juzgar. Puede escuchar una explicación y aceptar la posibilidad de que sea verdadera. Esa capacidad para no condenar inmediatamente a los demás es una virtud, pero también puede convertirse en una puerta abierta para quienes saben aprovecharse de la bondad ajena. Con el tiempo, sin embargo, Sagitario empieza a percibir patrones. Descubre que determinadas personas solamente aparecen cuando necesitan algo, que ciertas conversaciones siempre terminan girando alrededor de los problemas de los demás, que algunas amistades celebran sus errores pero encuentran excusas cuando llegan sus éxitos. Entonces comienza a comprender que la falsedad no siempre consiste en una traición espectacular. A veces se encuentra en pequeños gestos repetidos, una ausencia cuando más se necesita compañía, una alegría fingida ante una conquista, un silencio extraño cuando Sagitario necesita apoyo o una crítica disfrazada de consejo. Existe también una falsa amistad particularmente peligrosa para este signo, aquella que intenta domesticarlo. Al principio puede parecer una persona protectora, alguien que intenta evitarle problemas y aconsejarle continuamente. Pero detrás de ese comportamiento puede esconderse una necesidad de controlar sus decisiones. Sagitario puede sentir entonces que cada lección es cuestionada, cada nuevo proyecto es ridiculizado y cada deseo de libertad es interpretado como irresponsabilidad. La amistad deja de ser un espacio de expansión y empieza a convertirse en una jaula emocional. Y Sagitario, aunque pueda permanecer dentro de esa jaula durante un tiempo, difícilmente nació para vivir allí. Su símbolo es el arquero y su mirada está dirigida hacia la distancia. Necesita sentir que existe un horizonte. Cuando alguien pretende decidir qué debe pensar, con quién debe relacionarse, hacia dónde debe caminar o cuánto puede crecer, el conflicto termina siendo inevitable. Otra señal puede aparecer cuando la amistad exige una versión reducida de Sagitario. Algunas personas toleran su alegría mientras no sea demasiado intensa, su ambición mientras no supere la propia, su sinceridad mientras no toque determinadas verdades y su libertad mientras no implique alejarse de ellas. Quieren al Sagitario que entretiene, pero no al Sagitario que cambia. Quieren su fuego cuando sirve para iluminarles, pero no cuando ese mismo fuego comienza a iluminar aquello que preferirían mantener oculto. Por eso una de las grandes pruebas evolutivas de Sagitario consiste en aprender a diferenciar entre quienes aman su esencia y quienes aman lo que obtienen de ella. La verdadera amistad no siente amenaza ante el crecimiento. No exige que Sagitario se haga pequeño para conservar la relación.
No necesita competir constantemente con él ni convertir cada conversación en una batalla de egos. Cuando Sagitario atraviesa esta transformación, empieza a desarrollar una intuición mucho más refinada. Ya no escucha únicamente las palabras. Observa la energía que existe detrás de ellas. Mira quién permanece cuando no hay nada que ganar. Reconoce quién respeta sus límites. Percibe quién se alegra sinceramente cuando avanza. Descubre quién puede decirle una verdad incómoda sin intentar destruirlo y quién puede celebrar su triunfo sin sentir que pierde algo por ello. Entonces sucede algo poderoso. Sagitario deja de necesitar grandes explicaciones. Comprende que no todas las despedidas necesitan una guerra. Algunas personas simplemente dejan de tener acceso a determinadas partes de su vida. No por venganza, sino por evolución. El arquero no tiene que incendiar el bosque para demostrar que ha descubierto una serpiente entre la hierba. Simplemente cambia de dirección y continúa. Esta madurez puede resultar dolorosa porque Sagitario también debe enfrentarse a sus propias idealizaciones. Algunas veces no perdió a una persona, sino la imagen que había construido de ella. Y aceptar esa diferencia requiere valentía. Pero precisamente ahí aparece la grandeza de su signo, convertir la decepción en sabiduría. Cada amistad falsa puede enseñarle a proteger mejor su energía sin convertirlo en una persona fría. Puede enseñarle a mantener el corazón abierto, pero las puertas bajo control. Puede enseñarle que confiar no significa entregar inmediatamente toda la intimidad y que ser generoso no significa permitir que otros consuman indefinidamente su fuerza. Después de atravesar estas experiencias, Sagitario puede volverse más selectivo sin perder su esencia. Sigue riendo, sigue soñando, sigue creyendo en la vida y continúa buscando aventuras, pero ahora comprende que el verdadero tesoro no está en tener muchos compañeros de viaje, sino en encontrar aquellos capaces de caminar junto al fuego sin intentar apagarlo. Y cuando finalmente se encuentra rodeado de personas auténticas, el contraste resulta inmenso. Ya no existe la necesidad de fingir, competir ni demostrar. Existe libertad. Existe reciprocidad. Existe una alegría que no necesita máscaras. Entonces Sagitario descubre una verdad profundamente jupiteriana. Algunas personas llegan para acompañar una etapa, otras llegan para enseñar una lección y unas pocas tienen la fortaleza necesaria para permanecer cuando el camino se vuelve difícil. Reconocer la diferencia forma parte de su evolución. Las falsas amistades de Sagitario. Sagitario puede tardar en descubrir una falsa amistad porque su naturaleza está acostumbrada a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Bajo la influencia de Júpiter, este signo tiende a creer en las posibilidades de las personas, a conceder segundas oportunidades y a pensar que detrás de una conducta extraña puede existir una explicación. Su espíritu es demasiado grande para vivir permanentemente sospechando. Prefiere confiar, compartir, reír, viajar, hablar de sueños y construir experiencias antes que encerrarse en una fortaleza emocional. Pero precisamente esa amplitud puede convertirse en una de sus mayores vulnerabilidades. Las falsas amistades pueden acercarse a Sagitario atraídas por su energía, su optimismo, su capacidad para levantar el ánimo y esa manera casi magnética de convertir cualquier situación en una aventura. Una persona insegura puede sentirse fascinada por su seguridad. Alguien vacío puede buscar su entusiasmo. Quien carece de dirección puede intentar alimentarse de la visión que Sagitario posee sobre la vida. La falsa amistad suele aparecer cuando alguien disfruta de todo lo que Sagitario aporta, pero desaparece cuando llega el momento de aportar algo a cambio. Está presente cuando hay diversión, planes, favores, contactos o beneficios, pero se vuelve distante cuando Sagitario atraviesa dificultades. Puede aplaudir sus éxitos mientras secretamente siente incomodidad ante su crecimiento. Puede escuchar sus sueños y después utilizar sus propias palabras para desacreditarlo. Puede presentarse como compañero de camino mientras, en realidad, está esperando que Sagitario reduzca su brillo para sentirse superior. Sagitario tiene una característica especialmente peligrosa para quienes intentan manipularlo: tarde o temprano busca la verdad. Puede soportar una mentira durante un tiempo, pero difícilmente acepta vivir dentro de ella para siempre. Cuando las contradicciones comienzan a acumularse, cuando las palabras dejan de coincidir con los hechos y cuando una amistad empieza a sentirse como una obligación en lugar de una libertad, aparece la influencia más profunda de Júpiter, la necesidad de recuperar el horizonte. Las falsas amistades también pueden intentar controlar a Sagitario mediante la culpa.
Pueden hacerle sentir egoísta por querer avanzar, desleal por cambiar de ambiente o distante por establecer límites. Sin embargo, Sagitario no nació para permanecer prisionero de vínculos que exigen su energía pero no respetan su libertad. Su evolución consiste precisamente en aprender que ser generoso no significa estar disponible para todo el mundo y que perdonar no obliga a conservar a una persona en la propia vida. Cuando Sagitario finalmente comprende que una amistad era falsa, su reacción puede sorprender. No siempre necesita grandes enfrentamientos. Muchas veces simplemente comienza a retirarse. Reduce sus explicaciones, deja de compartir información íntima, observa más y habla menos. La confianza que antes entregaba espontáneamente empieza a convertirse en algo que debe ganarse. Y cuando Sagitario deja de alimentar una relación, aquella relación puede descubrir demasiado tarde cuánto dependía de su fuego. Astrológicamente, este proceso representa una transformación profunda. El arquero deja de disparar sus flechas hacia cualquier dirección y aprende a elegir cuidadosamente sus objetivos. Comprende que no todas las personas que caminan a su lado forman parte de su destino. Algunas solamente aparecen para enseñarle a reconocer la diferencia entre compañía y lealtad, entre admiración y verdadera amistad, entre presencia y compromiso. La verdadera victoria de Sagitario no consiste en desenmascarar a todos sus enemigos, sino en alcanzar un nivel de conciencia en el que las personas falsas ya no tengan poder sobre su camino. Cuando aprende a observar los hechos antes que las promesas, la energía cambia. Ya no necesita perseguir explicaciones ni demostrar quién tenía razón. Su propia evolución se convierte en la respuesta. Porque cuando una falsa amistad desaparece de la vida de Sagitario, no necesariamente queda un vacío. Muchas veces queda espacio. Espacio para personas más sinceras, vínculos más libres, conversaciones más profundas y relaciones donde nadie tenga que fingir. El fuego mutable de Sagitario sabe transformar las pérdidas en movimiento. Y ahí reside una de sus grandes lecciones: algunas amistades no terminan porque Sagitario haya fracasado, sino porque su destino ya no puede avanzar acompañado de quienes solamente querían disfrutar de su luz sin comprender el precio de mantenerla encendida. El arquero continúa su viaje. Más selectivo, más consciente y mucho más difícil de engañar. Ya no confunde una multitud con una tribu, ni una sonrisa con lealtad, ni una larga historia con una amistad verdadera. Cuando Sagitario aprende esta lección, su círculo puede hacerse más pequeño, pero su vida se vuelve mucho más auténtica. Y bajo la expansión de Júpiter, esa pérdida aparente puede convertirse en una de las mayores liberaciones de su existencia, dejar atrás a quienes solamente querían caminar junto a él mientras avanzaba en la dirección que les convenía, para reservar su energía a quienes son capaces de caminar a su lado incluso cuando el camino cambia, cuando llegan las tormentas y cuando el arquero decide apuntar hacia una estrella todavía más lejana. Las falsas amistades también pueden convertirse para Sagitario en una prueba de percepción. Este signo suele tener una relación especial con la verdad, pero la verdad no siempre aparece inmediatamente. A veces se encuentra escondida detrás de años de costumbre, recuerdos compartidos y momentos aparentemente inolvidables. Una amistad puede haber sido real durante una etapa y, sin embargo, dejar de serlo cuando las personas cambian. Sagitario necesita comprender que reconocer esa transformación no borra todo lo vivido. Simplemente significa aceptar que determinados vínculos pertenecían a un capítulo concreto de su historia. La influencia de Júpiter hace que Sagitario tienda a pensar en grande incluso cuando se trata de las personas. Puede recordar más fácilmente las veces que alguien estuvo presente que aquellas en las que estuvo ausente. Puede conservar el recuerdo de una aventura, una conversación profunda o una experiencia compartida y utilizarlo como prueba de que existe una conexión que quizá ya no permanece. Esta tendencia puede mantenerlo demasiado tiempo unido a personas que actualmente ya no caminan en la misma dirección. Una de las grandes evoluciones de Sagitario consiste precisamente en aprender a observar el presente. No basta con que alguien haya sido leal una vez. La verdadera amistad se demuestra mediante una coherencia sostenida. Quien realmente forma parte de la vida del arquero no necesita vivir permanentemente del pasado. Su comportamiento actual confirma aquello que sus palabras prometen. También puede existir una falsa amistad basada en la conveniencia social. Algunas personas quieren tener a Sagitario cerca porque su presencia aporta alegría, movimiento, contactos, conversación o una sensación de aventura. Cuando está presente, el ambiente se transforma. Su energía de fuego puede convertir una reunión aburrida en una experiencia memorable y hacer que los demás se sientan más vivos.
Pero cuando esas personas comienzan a valorar más lo que Sagitario aporta que quien es realmente, aparece una relación desequilibrada. Sagitario puede descubrirlo cuando deja de entretener, de solucionar problemas o de estar disponible. Entonces algunas personas desaparecen. Y esa desaparición, aunque inicialmente pueda doler, también funciona como una revelación. La ausencia de quienes solamente buscaban beneficios permite distinguirlos de quienes estaban interesados en la persona que existía detrás de todas esas cualidades. Hay otra prueba especialmente importante, la reacción de los demás ante los límites. Sagitario puede ser generoso, espontáneo y flexible, pero también necesita aprender a decir no. Una persona auténtica puede sentirse decepcionada ante una negativa, pero la respeta. Una persona manipuladora convierte el límite en un conflicto. Aparecen reproches, victimismo, silencios calculados o intentos de hacer que Sagitario se sienta culpable. Desde una perspectiva astrológica, esta situación representa un enfrentamiento entre la expansión de Júpiter y las fronteras necesarias para proteger esa expansión. Crecer no significa permitir que todo el mundo entre en el territorio personal. Incluso el fuego necesita un espacio donde arder sin ser consumido por quienes se acercan únicamente para calentarse. Las falsas amistades también pueden intentar utilizar el carácter directo de Sagitario contra él. Pueden provocarlo, conseguir que diga algo impulsivamente y después presentar sus palabras fuera de contexto. Este signo suele preferir hablar de frente y resolver las cosas rápidamente, pero esa transparencia puede ser utilizada por personas que disfrutan generando conflictos. Por eso una de sus grandes lecciones consiste en aprender que no todas las provocaciones merecen una respuesta inmediata. El silencio también puede convertirse en una forma de poder. No el silencio utilizado como castigo, sino aquel que permite observar antes de actuar. Cuando Sagitario deja de reaccionar automáticamente, comienza a ver con mayor claridad quién provoca, quién manipula y quién simplemente busca una solución. Su fuego deja de ser impulsivo y adquiere dirección. En ocasiones, la falsa amistad incluso puede presentarse como una relación extremadamente intensa. Mucha comunicación, muchas confidencias, muchas promesas y una sensación de conexión inmediata pueden generar la impresión de haber encontrado a alguien extraordinario. Pero la intensidad no siempre equivale a profundidad. Algunas relaciones arden rápidamente porque están alimentadas por necesidad, dependencia o intereses compartidos, mientras que las verdaderas amistades pueden construirse lentamente, mediante confianza, respeto y constancia. Sagitario necesita aprender a distinguir entre una persona que acelera el vínculo y una persona que demuestra que puede sostenerlo. La primera puede decir mucho en poco tiempo. La segunda demuestra su valor cuando llegan las dificultades. Y cuando finalmente reconoce la diferencia, algo cambia en su interior. Deja de perseguir la cantidad y empieza a valorar la calidad. Ya no necesita formar parte de todos los grupos ni mantener conversaciones con personas que constantemente desgastan su energía. Comprende que estar solo durante una etapa puede ser mucho más saludable que sentirse acompañado por personas que hacen que su espíritu se sienta aislado. Esta es una de las paradojas más poderosas de Sagitario, a veces debe atravesar una etapa de soledad para recuperar su libertad. El vacío que dejan determinadas personas puede convertirse en un territorio de reconstrucción. Allí puede volver a escuchar su propia intuición, recuperar proyectos abandonados y recordar quién era antes de comenzar a vivir pendiente de determinadas relaciones. Bajo el simbolismo de Júpiter, la pérdida se transforma entonces en expansión. Lo que parecía un retroceso se convierte en una liberación. Lo que parecía una ruptura se convierte en una nueva dirección. Lo que parecía una traición termina revelando una verdad que necesitaba ser descubierta. Hay una dimensión todavía más profunda en las falsas amistades de Sagitario, algunas no aparecen para destruirlo, sino para obligarlo a descubrir cuánto de su propia identidad estaba depositando en los demás. Bajo la simbología de Júpiter, Sagitario necesita expandirse, experimentar y compartir, pero esa misma necesidad de expansión puede llevarlo a construir una vida demasiado abierta a influencias externas. Durante determinadas etapas puede confundir estar rodeado de personas con estar verdaderamente acompañado. La experiencia termina enseñándole que la cantidad de vínculos nunca sustituye a la calidad de las conexiones. Una falsa amistad puede convertirse en un espejo que muestra aquello que Sagitario necesita corregir. Puede revelar su tendencia a justificar demasiado, a perdonar demasiado rápido o a creer que una conversación sincera puede solucionar cualquier comportamiento. Sagitario confía en la fuerza de la verdad,
Pero no todas las personas buscan la verdad con la misma honestidad. Algunas escuchan para comprender y otras escuchan para descubrir dónde están las debilidades que después pueden utilizar. Por eso la evolución del arquero pasa también por aprender a distinguir entre vulnerabilidad y exposición. Mostrar el corazón puede ser un acto de valentía, pero entregar toda la información emocional a alguien que todavía no ha demostrado lealtad puede convertirse en una imprudencia. La astrología simbólica de Sagitario no exige cerrar las puertas, sino aprender a decidir quién merece cruzarlas. También puede ocurrir que una falsa amistad se alimente de la necesidad de Sagitario de mantener la armonía. Aunque sea un signo conocido por su franqueza, en determinadas circunstancias puede tolerar situaciones incómodas durante mucho tiempo porque no quiere perder una historia compartida. Puede pensar que una persona cambiará, que una etapa complicada terminará o que determinadas actitudes no son tan importantes. Mientras tanto, la relación se desgasta silenciosamente. El momento decisivo llega cuando Sagitario comprende que la paz basada en soportar constantemente lo que le hace daño no es verdadera paz. Es renuncia. Y el arquero no está destinado a renunciar permanentemente a sí mismo para mantener relaciones que solo funcionan cuando él cede. Existe además una forma de falsa amistad relacionada con la identidad. Algunas personas pueden intentar convencer a Sagitario de que ha cambiado demasiado. Le recuerdan cómo era antes, cómo pensaba antes, con quién se relacionaba antes o qué cosas hacía en otra etapa de su vida. Pero el movimiento es parte esencial de este signo. Sagitario es mutable, y su naturaleza simbólica está vinculada a la búsqueda de significado. Pretender que permanezca idéntico durante toda su existencia equivale a pedirle que deje de crecer. La persona auténtica puede no comprender todas sus transformaciones, pero respeta su derecho a evolucionar. La falsa amistad, en cambio, puede intentar convertir el pasado en una cadena. Puede sentirse amenazada cuando Sagitario descubre nuevos intereses, cambia de prioridades o comienza a relacionarse con personas diferentes. No quiere acompañar al nuevo Sagitario, quiere recuperar al antiguo. Ahí aparece una de las pruebas más poderosas del fuego mutable, saber marcharse sin sentir que está traicionando su propia historia. Sagitario no necesita negar el pasado para avanzar. Puede agradecer lo vivido y, al mismo tiempo, reconocer que una relación ya no tiene lugar en el futuro. Las falsas amistades también pueden actuar mediante la exclusión. Pueden crear círculos cerrados, conversaciones a espaldas, alianzas internas o situaciones destinadas a provocar inseguridad. Sagitario puede sentirse inicialmente desconcertado porque suele valorar la libertad de movimiento y no siempre comprende los juegos sociales basados en poder y pertenencia. Sin embargo, con el tiempo descubre que quien necesita controlar constantemente quién pertenece y quién queda fuera está utilizando la amistad como mecanismo de dominio. El arquero no necesita disputar ese territorio. Su respuesta más poderosa es abandonar el juego. No necesita demostrar que merece estar dentro de un círculo que lo trata como una opción secundaria. Cuando comprende su propio valor, deja de competir por lugares que nunca deberían haberse convertido en una competición. También existe la amistad que solamente funciona mientras Sagitario no brilla demasiado. Mientras atraviesa dificultades, esa persona parece cercana. Cuando comienza a prosperar, aparecen pequeñas críticas, bromas incómodas, comparaciones y comentarios destinados a disminuir sus logros. Este comportamiento puede ser especialmente revelador porque muestra una verdad esencial: algunas personas no aman realmente el fuego de Sagitario, solamente aman sentirse más fuertes cuando él está apagado. Pero Sagitario está gobernado simbólicamente por una energía expansiva. Cuando crece, necesita crecer sin pedir disculpas. Su evolución no requiere disminuir sus éxitos para que otros se sientan cómodos. La verdadera amistad no convierte el progreso de uno en la derrota del otro. Con el tiempo, estas experiencias pueden transformar profundamente su concepto de lealtad. Sagitario aprende que ser leal no significa permanecer eternamente junto a alguien. A veces la lealtad más importante consiste en no traicionarse a sí mismo. Puede respetar una historia y aún así cerrar una puerta. Puede perdonar y aún así tomar distancia. Puede desearle bienestar a una persona sin permitirle volver a ocupar el mismo lugar en su vida. Esta comprensión representa una enorme madurez astrológica. Júpiter deja de manifestarse únicamente como expansión externa y empieza a convertirse en expansión interior.
Sagitario ya no busca solamente nuevos lugares, nuevas experiencias o nuevas personas, comienza a buscar una versión más elevada de sí mismo. Y cuando alcanza ese punto, las falsas amistades pierden gran parte de su poder. Ya no necesita desenmascararlas públicamente. Ya no necesita convencer a los demás de lo que ocurrió. Ya no necesita recibir una disculpa para continuar. Su propia claridad se convierte en suficiente respuesta. El arquero aprende a reconocer que algunas personas fueron estaciones y no destinos. Algunas caminaron junto a él durante una parte del recorrido, pero no podían continuar hacia el siguiente horizonte. Y eso no convierte necesariamente todo lo vivido en una mentira. Simplemente demuestra que los caminos cambian. Existe otra dimensión en las falsas amistades de Sagitario que tiene que ver con el momento exacto en que una persona decide revelar su verdadera naturaleza. No siempre sucede al principio. Algunas relaciones atraviesan años de aparente normalidad antes de mostrar su verdadero desequilibrio. Sagitario puede haber compartido aventuras, confidencias, celebraciones y momentos difíciles con alguien, y precisamente por esa historia puede resultar complicado aceptar que la relación ha cambiado. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica, el movimiento es parte esencial de su naturaleza. Lo que una vez fue compatible puede dejar de serlo cuando las personas evolucionan en direcciones diferentes. La energía mutable de Sagitario explica esa capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias, pero también puede hacer que soporte durante demasiado tiempo relaciones que ya han perdido su sentido. Puede intentar encontrar una nueva manera de relacionarse con alguien, modificar sus expectativas, reducir sus exigencias y conceder oportunidades. Pero llega un punto en el que ninguna adaptación puede compensar una falta de reciprocidad. Una amistad no puede mantenerse eternamente gracias al esfuerzo de una sola persona. Las falsas amistades también pueden aparecer cuando alguien se acostumbra a la versión más generosa de Sagitario y se siente molesto cuando esa generosidad disminuye. Mientras el arquero presta atención, escucha problemas, ayuda, acompaña y está disponible, la relación parece perfecta. Pero cuando comienza a proteger su tiempo, aparecen reproches. Esto puede revelar que la otra persona no estaba vinculada realmente a Sagitario, sino a todo lo que podía obtener de él. Entonces surge una de las grandes pruebas de Júpiter, aprender que la abundancia también necesita dirección. Sagitario puede tener mucho que ofrecer, pero no está obligado a repartir su energía indiscriminadamente. El tiempo, la confianza, la atención y la intimidad también son recursos sagrados dentro de su universo emocional. Cuanto más consciente se vuelve de su propio valor, menos necesidad tiene de demostrarlo mediante sacrificios permanentes. Otra situación compleja aparece cuando la falsa amistad utiliza la confianza de Sagitario para convertir sus propias inseguridades en críticas. Puede intentar convencerlo de que está siendo demasiado ambicioso, demasiado independiente, demasiado sincero o demasiado libre. En realidad, lo que incomoda no siempre es la conducta de Sagitario, sino el efecto que produce sobre alguien que todavía no se atreve a vivir de la misma manera. El fuego puede despertar admiración y resentimiento al mismo tiempo. Sagitario representa movimiento, posibilidad y expansión. Para una persona que vive desde el miedo, esa energía puede resultar incómoda. En lugar de inspirarse, puede intentar limitarla. Puede minimizar sus sueños, ridiculizar sus proyectos o insistir en que debería conformarse con menos. Pero el arquero no está destinado a vivir dentro de los límites psicológicos de otra persona. Su misión simbólica consiste en ampliar el horizonte. Cada vez que alguien intenta reducirlo a una versión más manejable, aparece una llamada interior que le recuerda que su camino pertenece exclusivamente a él. También existe una falsa amistad que funciona mediante la información selectiva. Alguien puede contar a Sagitario solamente aquello que le interesa que conozca, ocultar determinadas circunstancias y después acusarlo de haber reaccionado mal cuando descubre la verdad. Esto genera una dinámica de confusión que puede resultar especialmente agotadora para un signo que necesita claridad. Sagitario puede tolerar una verdad incómoda mucho mejor que una mentira prolongada. Cuando descubre que la información fue manipulada deliberadamente, su confianza puede romperse de manera radical. No porque sea incapaz de perdonar, sino porque para él la honestidad constituye una de las bases fundamentales del vínculo. Una amistad puede sobrevivir a una diferencia de opiniones, a una discusión o incluso a un error. Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la sensación de que la realidad fue manipulada a propósito.
La experiencia también puede enseñarle a Sagitario a no confundir espontaneidad con impulsividad emocional. Su naturaleza de fuego puede llevarlo a cortar de golpe cuando descubre una traición. Sin embargo, su evolución más elevada consiste en elegir conscientemente cómo cerrar una puerta. A veces la mayor victoria no es responder con la misma intensidad, sino marcharse sin permitir que la persona falsa determine su comportamiento. El silencio puede ser más poderoso que cualquier confrontación. La distancia puede decir aquello que cientos de explicaciones no conseguirían transmitir. Cuando Sagitario deja de justificar sus decisiones y simplemente continúa avanzando, recupera el control sobre su propia narrativa. Y existe una transformación todavía más profunda: dejar de buscar culpables en todas partes. No todas las amistades falsas fueron necesariamente producto de una conspiración. Algunas surgieron porque las necesidades cambiaron, porque aparecieron celos, porque los valores se separaron o porque una persona dejó de tener capacidad emocional para sostener el vínculo. Sagitario madura cuando puede reconocer la realidad sin convertir cada final en una guerra. Júpiter enseña que la experiencia debe convertirse en conocimiento. Por eso cada decepción puede dejar una herramienta nueva. Una experiencia le enseña a observar la reciprocidad. Otra, a respetar sus límites. Otra, a proteger su intimidad. Otra, a reconocer las señales de competencia disfrazadas de amistad. Otra, a distinguir entre una persona que lo quiere cerca y una persona que verdaderamente quiere verlo crecer. Con cada aprendizaje, el círculo de Sagitario puede volverse más pequeño y, paradójicamente, más poderoso. Ya no necesita decenas de personas para sentir que pertenece a algún lugar. Puede preferir unas pocas conexiones profundas antes que una multitud de relaciones superficiales. Entonces la falsa amistad deja de ser solamente una herida y se convierte en una iniciación. El arquero sale de ella con una mirada distinta. Sigue creyendo en la amistad, pero ya no cree ciegamente en las apariencias. Sigue siendo generoso, pero comprende que la generosidad sin límites puede convertirse en agotamiento.